4 días. Habían pasado exactamente 4 días desde que enterré a Luis. 4 días desde que vi su ataúd descender lentamente mientras yo sostenía un pañuelo que ya no podía absorber más lágrimas. 4 días desde que me quedé sola en esta casa por primera vez en 48 años. Esa mañana me levanté temprano, como siempre. El cuerpo tiene memoria propia. No importa que el alma esté destrozada, los pies igual buscan las pantuflas, las manos igual encienden la estufa, los ojos igual miran hacia la silla donde él solía sentarse a tomar su café. La silla estaba vacía. Su taza seguía en el escurredor. No había tenido el valor de guardarla. Lavarla fue difícil, guardarla hubiera sido imposible. Preparé café solo por inercia. No tenía hambre, no tenía sed, no tenía nada excepto ese vacío enorme que ocupaba todo el espacio de mi pecho y que me hacía difícil respirar. Y entonces escuché la llave en la puerta. No, el timbre, la llave. Daniel entró sin tocar, sin anunciarse, como quien entra a una oficina a resolver un trámite pendiente. Traía un maletín de cuero negro, el mismo que usaba para sus reuniones de negocios. Su traje era gris oscuro, impecable. Su corbata estaba perfectamente anudada. Sus zapatos brillaban como si los hubiera lustrado esa misma mañana. Me miró apenas un segundo antes de dejar el maletín sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas en familia, la misma mesa donde él había soplado sus velas de cumpleaños cada año, la misma mesa donde Luis y yo habíamos planeado nuestro futuro juntos. «Buenos días, mamá». Su voz era neutra, ni fría ni cálida, simplemente neutra, como si estuviera hablando con una recepcionista de banco o con la señora que atiende en la tintorería. «Daniel, no te esperaba tan temprano. ¿Quieres café? Acabo de preparar y todavía está caliente. Tu padre siempre decía que no vengo a tomar café». Me cortó antes de que pudiera terminar la frase, antes de que pudiera mencionar a Luis, como si el nombre de su padre fuera un obstáculo que había que evitar. Abrió el maletín y sacó una carpeta manila gruesa. La puso sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio de la cocina. «Tenemos que hablar de la casa». Algo se retorció dentro de mí. No supe identificar qué era exactamente. ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Un presentimiento oscuro que llevaba días ignorando porque estaba demasiado ocupada llorando? «¿La casa? Daniel, tu padre acaba de morir. Hace 4 días lo enterramos. 4 días. Todavía tengo su ropa en el closet. Todavía huelo su colonia cuando paso por el baño. Todavía...» «Lo sé». Me interrumpió sin levantar la voz, sin mostrar emoción, sin un solo gesto que indicara que estábamos hablando de su padre, del hombre que lo crió, que le enseñó a andar en bicicleta, que pagó su universidad, que lloró de orgullo el día de su graduación. «Por eso tenemos que hablar ahora. Hay cosas que resolver, cosas legales, cosas que no pueden esperar». Se sentó frente a mí. Sus ojos no buscaron los míos. Miraba los papeles como si fueran lo único importante en esa habitación, como si yo fuera un mueble más, como si mi dolor no existiera. «Esta casa», comenzó, pasando las páginas de la carpeta con dedos expertos, «está a nombre de papá. Siempre estuvo a su nombre. Desde que la compraron hace 43 años, el único titular fue él». Las palabras entraron a mis oídos, pero tardaron en llegar a mi cerebro. Era como escuchar un idioma extranjero que creía conocer, pero que de pronto no podía entender. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», respondió con la paciencia de quien explica algo obvio a un niño lento, «que legalmente tú no tienes ningún derecho sobre esta propiedad». Parpadeé varias veces. Sentí que el piso se movía bajo mis pies aunque estaba sentada. «Ya no es tu casa, mamá. Legalmente nunca lo fue». El mundo se detuvo, no hubo ruido, no hubo aire.
Solo esas palabras flotando entre nosotros como cuchillos suspendidos en el espacio, esperando caer. Papá me dejó todo en el testamento, continuó Daniel, ahora hojeando los documentos con la calma de quien revisa una factura del supermercado. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, el carro, todo está a mi nombre ahora. Legalmente, yo soy el único heredero. Intenté hablar, pero mi garganta se había cerrado. Las palabras se atascaban en algún lugar entre mi pecho y mi boca, incapaces de salir. Daniel, soy tu madre. Viví aquí 48 años. 48 años limpiando cada rincón, cocinando cada comida, lavando cada sábana. Cuidé a tu padre hasta el último día. Le di sus medicinas, lo bañé cuando ya no podía solo. Le cambié los pañales cuando su cuerpo dejó de responderle. Cuidé esta casa, cuidé todo, cuidé a todos, cuidé. Nadie está cuestionando eso. Su voz seguía siendo neutral. Eso era lo peor. No había rabia, no había crueldad evidente, no había nada que yo pudiera identificar como maldad, solo frialdad. Una frialdad administrativa, burocrática, como si estuviera procesando una solicitud de crédito. Pero las cosas son como son, dijo. La ley es la ley, y la ley dice que esta casa es mía. Necesito la casa, mamá. Voy a venderla. Es una zona que se ha valorizado mucho en los últimos años, y tengo compradores interesados que están dispuestos a pagar muy bien. ¿Venderla? Sí. ¿Y yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Daniel suspiró. Fue un suspiro largo, cansado, como si mi pregunta fuera un obstáculo menor en su plan de negocios, como si mi existencia fuera un detalle administrativo que había que resolver. Te voy a dar tiempo para buscar algo. 1 mes, quizás 2 si lo necesitas. Y te dejaré algo de dinero para que empieces en otro lugar. Sacó un sobre blanco del maletín y lo puso junto a la carpeta. El sobre estaba sellado, anónimo, sin ninguna marca que indicara su contenido. Hay suficiente ahí para un par de meses de renta en algún lugar modesto. Algo pequeño, pero digno. No te estoy dejando en la calle. Miré el sobre sin tocarlo. No podía tocarlo. Tocarlo significaba aceptar que esto era real. Que mi hijo, el niño que había cargado 9 meses en mi vientre, el bebé al que había amamantado, el muchacho al que había cuidado cuando tenía fiebre, el hombre al que había apoyado en cada decisión de su vida. Ese mismo hombre ahora me estaba echando de mi propia casa 4 días después del funeral de su padre. Daniel, 4 días. Tu padre murió hace 4 días. Su cuerpo todavía está tibio en la memoria. Sus cosas todavía están aquí. Su olor todavía está en las almohadas. Y tú ya estás hablando de vender la casa. Lo sé, mamá. Por eso estoy siendo generoso con los tiempos. Generoso. Usó la palabra generoso. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto y alguna vez viste a una madre ser tratada como un mueble viejo que ya no sirve, como un estorbo que hay que sacar para poder vender la casa, quédate conmigo. Escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después me cambió para siempre. Daniel se levantó, guardó sus papeles con movimientos precisos y se abotonó el saco como si acabara de cerrar un negocio exitoso. No es personal, mamá, son negocios. Papá entendería, él siempre fue un hombre práctico. No supe qué responder. ¿Qué se responde a eso? ¿Qué palabras existen para contestar a un hijo que te está desechando como si fueras basura? Te llamaré la próxima semana para ver cómo vas con la búsqueda, dijo ya desde la puerta. Y mamá, no hagas drama, esto es difícil para todos. Difícil para todos. La puerta se cerró. El sonido del motor de su carro se alejó, y yo me quedé sola en esa cocina, mirando el sobre blanco sobre la mesa, sintiendo cómo el mundo que conocía se derrumbaba a mi alrededor. Fue entonces, en ese silencio brutal, cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre.
No sabía en nombre de quién estaba la cuenta del banco. No sabía en nombre de quién estaba el carro. No sabía nada. Nunca pregunté. Nunca me importó. Confiaba. Después de 48 años de matrimonio, después de una vida entera dedicada a esta familia, no tenía idea de nada, y esa ignorancia estaba a punto de costarme todo. Para entender cómo llegué a ese momento en la cocina, mirando un sobre con dinero de caridad de mi propio hijo, tengo que llevarte muchos años atrás. Nací en un pueblo pequeño donde las reglas eran claras y nadie las cuestionaba. Las mujeres cuidan, los hombres deciden. Mi madre me lo dijo tantas veces que se convirtió en parte de mi respiración. Lo escuché mientras lavaba los platos a su lado. Lo escuché mientras barría el patio. Lo escuché mientras veía a mi padre sentarse a la cabecera de la mesa sin haber puesto un solo plato, sin haber hervido un solo frijol. Pero en aquel entonces era simplemente la verdad. Era el aire que respirábamos, era el agua que bebíamos, era la vida. Conocí a Luis cuando tenía 19 años. Él tenía 23 y ya trabajaba en una empresa de construcción. Era alto, delgado, con manos grandes y ojos que parecían guardar secretos interesantes. Me miró en la fiesta del pueblo y algo cambió en el aire. Nos casamos 3 años después. Fue una boda sencilla, con tamales y música de banda, con mi madre llorando de felicidad y mi padre dándole a Luis un apretón de manos que significaba: ahora es tu responsabilidad, tu responsabilidad. Los primeros años fueron buenos. Luis trabajaba duro y yo mantenía la casa impecable. Él traía el dinero y yo lo administraba para los gastos del hogar. Él firmaba los papeles importantes y yo firmaba donde él me decía que firmara. Firma aquí, mi amor. Es solo un trámite. ¿Qué es? Cosas del banco. Nada importante. Tú no te preocupes. Y yo firmaba, siempre firmaba. Porque las mujeres buenas confían, porque los hombres deciden, porque así era el mundo y yo no tenía ninguna razón para cuestionar un mundo que parecía funcionar perfectamente. Cuando nació Daniel, mi mundo se redujo aún más. Ya no era Marta la esposa, ahora era Marta la madre. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo lo que soñaba giraba alrededor de ese bebé que lloraba de madrugada, que necesitaba pañales limpios, que demandaba toda mi atención. Luis seguía trabajando. Luis seguía firmando papeles. Luis seguía tomando las decisiones mientras yo seguía lavando, cocinando, limpiando, cuidando. Los años pasaron como agua entre los dedos. Daniel creció, fue a la escuela, luego a la secundaria, luego a la universidad. Yo lo llevé a cada cita médica, lo ayudé con cada tarea, lo consolé después de cada corazón roto, lo alimenté después de cada derrota. Había tenido sueños, alguna vez, en un cajón del armario viejo, guardado debajo de sábanas que ya no usábamos, había un cuaderno de pasta dura color azul. Lo había comprado cuando tenía 17 años, con dinero que ahorré vendiendo dulces en la escuela. En ese cuaderno escribía historias. Cuentos cortos sobre mujeres que viajaban, que conocían el mar, que tenían aventuras. Escribía poemas torpes sobre la luna y sobre el amor. Escribía mi nombre con diferentes letras, imaginando cómo se vería en la portada de un libro. Marta Ríos, escritora. Qué ridículo suena ahora, qué ingenuo, qué lejano. El cuaderno seguía ahí, amarillento, con las páginas pegadas por la humedad de los años. No lo había abierto en décadas. No lo había tocado desde que Daniel empezó la primaria, y cada minuto de mi día quedó ocupado por sus necesidades. La frialdad de Daniel no apareció de la nada. Ahora lo entiendo. Ahora puedo ver los hilos que conectan al niño que fue con el hombre que me echó de mi casa. Pero en aquel entonces yo justificaba todo. Cada palabra cortante, cada gesto de impaciencia, cada vez que me ignoraba o me hablaba como si yo fuera tonta. Es adolescente, me decía. Es estrés de la escuela. Es presión del trabajo.
Es su carácter. Él no es mala persona. La primera vez que Daniel me lastimó con palabras fue cuando tenía 14 años. Estábamos en la sala, él con sus amigos de la secundaria, yo sirviendo refrescos y botanas, porque eso era lo que hacían las buenas madres. Uno de sus amigos dijo algo sobre los padres, sobre cómo su mamá trabajaba y tenía una carrera, sobre cómo su papá cocinaba los domingos. Daniel se rió. Mi mamá no trabaja, nunca trabajó, solo vive para servir. Es todo lo que sabe hacer. Los amigos se rieron también. Fue una risa incómoda, de esas que no saben si el chiste es gracioso o cruel, pero se rieron. Yo estaba en la cocina. Podía escuchar cada palabra a través de la puerta abierta. Sentí como algo se rompía dentro de mí, algo pequeño que no sabía que existía hasta que dejó de existir. No dije nada, no salí a confrontarlo. No le hablé después sobre cómo me hicieron sentir sus palabras. Lavé los vasos, guardé las sobras, limpié la mesa. Y cuando Luis llegó del trabajo esa noche, solo le dije que Daniel había tenido un buen día con sus amigos. Luis asintió sin preguntar más, y la vida continuó. Ese fue el primer patrón. El silencio, el dolor tragado, la excusa lista para justificar lo injustificable. Sería el primero de muchos. Los años siguientes fueron una acumulación de pequeñas heridas que yo barría debajo del tapete con la misma eficiencia con la que barría el polvo del piso. Daniel terminó la secundaria con buenas notas. Entró a una universidad privada que Luis pagó con orgullo. Se graduó de administración de empresas, consiguió un trabajo en una firma importante. Se casó con una mujer delgada y elegante que apenas me dirigía la palabra. Desde afuera, parecía un hijo exitoso, un hombre realizado, un orgullo para cualquier madre, pero yo conocía los detalles que nadie más veía. Conocía las llamadas que nunca llegaban, los cumpleaños que olvidaba, las visitas que cancelaba siempre a último momento con excusas que sonaban ensayadas. Estoy muy ocupado con el trabajo, mamá. Ya sabes cómo es. Laura tiene un compromiso. Otro día pasamos a verte. No es personal, mamá. Es que la vida está complicada. Las pequeñas humillaciones continuaron también. Ahora eran más sutiles, más refinadas, más difíciles de señalar. Cuando cumplí 60 años, organicé una comida familiar. Nada grande. Solo nosotros 4. Luis, Daniel, Laura y yo. Cociné durante 2 días. El mole de mi madre, el arroz rojo perfecto, los frijoles charros, las tortillas hechas a mano. Daniel llegó 1 hora tarde. Laura ni siquiera probó el mole porque estaba a dieta. Antes de que sirvieran el pastel, Daniel miró su reloj y dijo: «Tenemos que irnos. Hay un evento del trabajo de Laura esta noche. Se fueron antes de las 6. El pastel quedó casi entero. Las velitas las soplé sola, mientras Luis trataba de animarme con chistes que no eran graciosos. Esa noche lloré en el baño con el agua de la regadera corriendo para que Luis no escuchara. Y al día siguiente, cuando Daniel llamó para ver cómo había salido todo, le dije que había sido una comida maravillosa. Mentí. Le mentí a él y me mentí a mí misma. Porque las mujeres buenas no se quejan, porque los hijos siempre tienen razón, porque el amor de madre todo lo perdona. Luis también notaba algo, aunque nunca supo exactamente qué. A veces, después de una visita de Daniel, me miraba con preocupación. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué no estaría bien? No sé, te ves apagada. Es el cansancio. Ya sabes cómo es la edad. Otra mentira, otra excusa, otro dolor guardado en el cajón donde guardaba todos los demás. Lo que más me dolía no eran las palabras, era la indiferencia, la sensación de que para Daniel yo era invisible, un mueble útil que siempre había estado ahí y que él asumía que siempre estaría. Un mueble que no necesitaba agradecimiento, que no necesitaba atención, que no necesitaba amor. Cuando Luis empezó a enfermarse, todo cambió.
o más bien, todo se aceleró hacia el final, que yo no quería ver. Fue un infarto primero, leve, dijeron los doctores. Una advertencia. Luego vino la diabetes que se complicó. Luego los problemas de riñón. Luego el cáncer que apareció como un invitado que nadie esperaba. Durante los 3 años de enfermedad de Luis, Daniel apareció más seguido. Pero no para acompañarnos, no para ayudar con los cuidados, no para sostenerme la mano en las noches difíciles. Venía para revisar cosas, para organizar papeles, para tener conversaciones importantes con su padre que siempre sucedían a puerta cerrada. Yo servía café y esperaba fuera, como siempre había esperado, como siempre había hecho. Ahora entiendo que durante esos 3 años, Daniel estaba preparando el terreno, asegurándose de que todo quedara a su nombre, verificando que los documentos estuvieran en orden, construyendo el caso legal que después usaría para echarme. Pero en ese momento, yo no veía nada. Estaba demasiado ocupada cuidando a mi esposo. Estaba demasiado agotada para preguntar. Estaba demasiado acostumbrada a confiar. Las mujeres buenas confían. Las mujeres buenas terminan en la calle con un sobre de dinero y una maleta de ropa vieja. Eso lo aprendería muy pronto. Después de esa primera conversación en la cocina, Daniel no perdió el tiempo. Las llamadas empezaron al día siguiente. No eran llamadas de un hijo preocupado por su madre viuda. Eran llamadas de seguimiento, llamadas de gestión, llamadas que sonaban más a cobro de deuda que a conversación familiar. Ya empezaste a buscar departamento. Necesitas que te mande opciones de colonias. ¿Cuánto tiempo más vas a necesitar? Porque los compradores están presionando. Cada llamada era un recordatorio de que mi tiempo se acababa. Cada conversación era un reloj marcando los días que me quedaban en la única casa que había conocido como adulta. Intenté negociar. Intenté apelar a su lado humano, si es que quedaba algo. Daniel, por favor, dame un poco más de tiempo. Acabo de perder a tu padre. No puedo pensar con claridad. No puedo tomar decisiones así. Mamá, te di 2 meses. Eso es más que suficiente. Otros en tu situación no tendrían ni eso. ¿Otros en mi situación? ¿Qué situación es esa exactamente? Una viuda sin propiedades a su nombre, sin ingresos propios, sin ahorros significativos, sin opciones legales. Esa situación, mamá. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. No por su crueldad, que ya conocía, sino porque tenía razón. Legalmente, yo no era nadie. Legalmente, no tenía nada. Legalmente, mi vida entera de sacrificios no valía ni el papel donde estaba firmado el testamento. Las semanas pasaron en un borrón de insomnio y angustia. De día, empacaba lentamente las cosas que podía llevarme. De noche, lloraba hasta quedarme dormida del agotamiento. Empacar fue la parte más difícil, no por el esfuerzo físico, aunque a mis 71 años cualquier esfuerzo pesaba, sino por lo que significaba cada objeto que tocaba. Las fotos de bodas de 30 años atrás. Los juguetes viejos de Daniel que había guardado por nostalgia. La vajilla de mi madre que usábamos solo en ocasiones especiales. La cobija tejida a mano que Luis me regaló cuando Daniel era bebé y yo pasaba las noches en vela. Cada objeto era un fragmento de mi vida, y ahora tenía que decidir cuáles fragmentos cabían en una maleta y cuáles tendría que abandonar para siempre. El día final llegó sin avisar. Daniel apareció en la puerta con un notario y 2 trabajadores de una mudadora. Tenía papeles que yo debía firmar para formalizar el traspaso. No entiendo qué estoy firmando, dije mirando los documentos llenos de términos legales que me mareaban. No necesitas entender, mamá. Solo firma donde está marcado. Es lo más sencillo para todos. Y firmé porque siempre había firmado, porque no sabía hacer otra cosa,
porque toda mi vida me habían enseñado que las mujeres buenas confían y firman donde les dicen. Después de firmar, caminé por última vez por cada habitación. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde Daniel había dado sus primeros pasos. El dormitorio donde Luis y yo habíamos dormido juntos durante 48 años. El baño donde había llorado tantas veces en silencio. Toqué las paredes, olí los rincones. Traté de grabar cada detalle en mi memoria porque sabía que nunca volvería. Daniel esperaba en la puerta, impaciente. Los trabajadores cargaban las cajas con sus cosas, no con las mías. Yo solo tenía una maleta vieja y una bolsa de plástico con algunos recuerdos que no podía dejar atrás. «Mamá, es hora». Caminé hacia la puerta. Mis piernas temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada paso se sentía como caminar hacia un precipicio. En el umbral me detuve. Miré hacia atrás una última vez. La casa estaba vacía de muebles, pero llena de fantasmas. Podía ver a Luis joven cargando las cajas el día que nos mudamos. Podía ver a Daniel bebé gateando por el pasillo. Podía verme a mí misma, décadas más joven, soñando con una vida que ahora terminaba en este momento exacto. «Adiós», susurré a nadie en particular, y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que parecía definitivo, el sonido de 48 años cerrándose, el sonido de toda una vida terminando. Daniel me dio un sobre adicional antes de subirse a su carro. No dijo nada, solo me lo extendió como quien entrega un recibo. «Para los primeros gastos», murmuró sin mirarme a los ojos. Luego se fue. El carro desapareció en la esquina, y yo me quedé parada en la banqueta, con una maleta en una mano y una bolsa de plástico en la otra, sin saber hacia dónde caminar. Esa primera noche dormí en un hotel barato cerca del centro. Era un lugar oscuro que olía a humedad y a cigarrillos viejos. Las paredes eran delgadas y podía escuchar las conversaciones de los cuartos vecinos, los portazos, las televisiones encendidas hasta la madrugada. Me acosté en la cama dura sin deshacer la maleta. Miré el techo manchado de humedad y por primera vez en mucho tiempo no lloré. El llanto se había agotado. Lo que quedaba era algo más frío, más denso, más difícil de nombrar. Era la sensación de no saber quién era yo sin las paredes de esa casa, sin el rol de esposa, sin el rol de madre presente, sin ninguno de los títulos que me habían definido toda la vida. ¿Quién era Marta Ríos ahora? No tenía respuesta. Y esa noche, acostada en un hotel de mala muerte, me di cuenta de que nunca había tenido que hacerme esa pregunta. La función que cumplía para los demás. Y ahora que esa función había terminado, no quedaba nada. O eso creía yo. Al día siguiente empecé a buscar un lugar donde vivir. Pensé que sería sencillo. Tenía algo de dinero. Tenía buena voluntad. ¿Qué tan difícil podía ser encontrar un cuarto pequeño para una señora de 71 años? La respuesta me golpeó con la fuerza de un tren. La primera parada fue una pensión que había visto anunciada en un poste. Un cuarto amueblado, cocina compartida, precio razonable. Sonaba perfecto para empezar. La encargada era una mujer de unos 50 años con cara de pocos amigos. Me miró de arriba abajo antes de hacerme las preguntas que destruirían mis esperanzas. ¿Tiene fiador? ¿Fiador? Alguien que responda por usted, que firme que si usted no paga, ellos pagan. Pensé en Daniel. La idea de pedirle algo me revolvió el estómago, pero no tenía a nadie más. ¿Puedo hablar con mi hijo? ¿Y comprobante de ingresos? ¿Trabaja usted? No. Es decir, soy ama de casa, viuda, recién viuda. La mujer suspiró como si yo fuera un problema que no quería tener. Señora, sin comprobante de ingresos y sin fiador es muy difícil. Las reglas son las reglas. Pero tengo dinero. Puedo pagar varios meses por adelantado.
No es cuestión de dinero, es cuestión de respaldo. Si usted no tiene a nadie que responda por usted, dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. Si no tienes a nadie, no eres nadie. Probé en otras 3 pensiones ese día. Las respuestas fueron variaciones del mismo tema. Fiador, comprobante de ingresos, referencias, cuenta bancaria a mi nombre. No tenía nada de eso. La cuenta del banco había sido siempre a nombre de Luis, o conjunta con Daniel después de que Luis enfermó. Nunca tuve una cuenta propia. ¿Para qué? Luis se encargaba del dinero. Así funcionaba nuestro matrimonio. Así funcionaban las cosas. Probé en una inmobiliaria. Pensé que quizás podrían ayudarme a encontrar algo pequeño, un departamento de una habitación donde pudiera empezar de nuevo. El agente era joven, con lentes y cara de universitario recién graduado. Me trató con una mezcla de lástima y impaciencia que me hizo sentir como un insecto molesto. Necesito ver sus estados de cuenta bancarios, los últimos 3 meses. No tengo cuenta bancaria propia. ¿Pensión? ¿Jubilación? No, nunca trabajé formalmente. El joven me miró como si acabara de confesar un crimen. Señora, sin respaldo financiero es prácticamente imposible rentar algo. Ningún arrendador va a arriesgarse sin garantías. ¿Y si pago un año por adelantado? ¿Tiene ese dinero? Conté mentalmente lo que Daniel me había dejado en los sobres. No alcanzaba ni para 6 meses de renta en cualquier lugar decente. No, no lo tengo. El joven se reclinó en su silla con expresión de «Esto ya se acabó». Lo siento, señora. Sin respaldo es difícil. Quizás pueda buscar en zonas más accesibles, colonias más populares. Hay lugares que aceptan pagos semanales sin tanto trámite. Lo que quería decir era, vete a la periferia, a los lugares olvidados, donde la gente sin opciones termina porque no tiene otro remedio. Salí de la inmobiliaria sintiendo que el mundo se había vuelto un lugar hostil que no me quería. Caminé sin rumbo durante horas, pasando frente a edificios que nunca podría habitar, tiendas donde no podía comprar, restaurantes donde no podía comer. En algún momento saqué mi teléfono viejo y marqué el número de Daniel. No sé qué esperaba. Que me dijera que todo había sido un error, que me pidiera que volviera. El teléfono sonó 5 veces, luego 6, luego saltó al buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué iba a decir? Probé llamar a las amigas, las mujeres con las que había compartido décadas de cafés y cumpleaños, las esposas de los amigos de Luis, las vecinas con las que intercambiaba recetas y chismes. Carmen no contestó. Dejé un mensaje que nunca devolvió. Lupita dijo que estaba muy ocupada con los nietos, pero que luego nos veíamos. El luego sonó a nunca. Patricia fue más honesta, aunque su honestidad dolió más. Marta, es que es incómodo. Daniel y Carlos hacen negocios juntos. No quiero meterme en problemas familiares. Ya sabes cómo son estas cosas. Sí, yo sabía cómo eran estas cosas. Cuando ya no eres útil, cuando ya no tienes casa donde invitar a la gente, cuando ya no eres la señora de, las puertas se cierran una por una. La sociedad que yo conocía solo funcionaba cuando yo tenía algo que ofrecer. Ahora que no tenía nada, la sociedad desaparecía. Esa noche, de regreso al hotel barato, empecé a sentir los efectos en mi cuerpo. La angustia no es solo mental. Se mete en los huesos, en los músculos, en el estómago. No podía comer. Todo lo que tragaba me daba náuseas. Bajé 3 kilos en una semana sin proponérmelo. No podía dormir. Las noches se estiraban como chicle, interminables, llenas de pensamientos oscuros que giraban en círculos sin llegar a ningún lado. Las manos me temblaban. A veces cuando trataba de sostener un vaso, el agua se derramaba porque mis dedos no podían mantenerse firmes. El cuerpo me estaba diciendo lo que la mente se negaba a aceptar.
Estaba en peligro, real, concreto, físico peligro, y nadie iba a salvarme. La noche anterior casi llamé a Daniel. Marqué su número. Lo miré en la pantalla durante varios segundos. Pensé en pedirle ayuda. Pensé en decirle que quizás todo había sido un malentendido. Pensé en pedirle perdón, aunque no sabía exactamente por qué. Mi dedo temblaba sobre la pantalla. Si llamaba, sabía lo que pasaría. Me diría que estaba exagerando, que tuviera paciencia, que confiara en él una vez más. Colgué antes de que sonara el primer tono. Esa fue la última vez que intenté salvar algo que ya estaba roto. Con esa certeza helada me levanté una mañana y decidí ir al banco. Quizás había algo ahí que pudiera reclamar. Quizás Luis había dejado algo a mi nombre. Quizás existía una cuenta olvidada, un fondo de emergencia, cualquier cosa. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. El banco era un edificio moderno de cristal, en una avenida importante. Lo conocía bien porque había acompañado a Luis ahí docenas de veces a lo largo de los años. Siempre me quedaba sentada en la sala de espera mientras él entraba a las oficinas a arreglar cosas. Esta vez entré sola. La fila era larga, mujeres jóvenes mirando sus teléfonos, hombres de traje con cara de prisa, viejitos como yo que parecían igual de perdidos. Cuando llegó mi turno, las manos me temblaban tanto que casi dejo caer el ticket con mi número. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? El ejecutivo era un hombre calvo, de unos 40 años, con cara amable, pero ojos cansados. Quiero consultar sobre unas cuentas. Mi esposo falleció hace poco y necesito saber qué quedó a mi nombre. Le di los datos que recordaba, el nombre de Luis, nuestro antiguo número de cuenta, la dirección de la casa que ya no era mía. El ejecutivo tecleó durante unos minutos. Su rostro iba cambiando conforme leía la pantalla. Primero neutral, luego confundido, finalmente algo que parecía lástima. Señora, aquí dice que la cuenta conjunta fue cerrada. ¿Cerrada? ¿Cuándo? Hace aproximadamente un mes. Los fondos fueron transferidos a otra cuenta. ¿A cuál cuenta? A una cuenta a nombre de Daniel Ríos Mendoza. Daniel, mi propio hijo, había vaciado las cuentas un mes antes de echarme, antes siquiera de que Luis muriera, antes de que el cuerpo de su padre estuviera frío. Pero, ¿cómo es posible? Esa cuenta era conjunta. Yo también era titular. El ejecutivo buscó algo más en la pantalla. Su expresión se volvió aún más incómoda. Aquí aparece un documento de poder notarial. Usted le otorgó poder amplio al señor Daniel Ríos hace aproximadamente 2 años. Con ese poder, él tenía autoridad para realizar movimientos en su nombre. Poder notarial. Traté de recordar. 2 años atrás. Luis estaba muy enfermo. Daniel venía seguido con papeles. Siempre había papeles que firmar, trámites del hospital, seguros, cosas que yo no entendía pero que él explicaba con paciencia. Firma aquí, mamá, es para agilizar los trámites de papá, para que yo pueda ayudar con las cosas del hospital si tú no puedes. Firmé. Por supuesto que firmé. ¿Cómo no iba a firmar? Era mi hijo. Estábamos en crisis. Luis se moría. Daniel solo quería ayudar, o eso creí yo. ¿Quiere ver el documento?, preguntó el ejecutivo. No quería, pero necesitaba. La pantalla mostraba una imagen escaneada. Reconocí mi firma inmediatamente. Mi letra temblorosa, mi nombre completo, la fecha de hace 2 años, cuando Luis acababa de salir del hospital después de su segundo infarto. Junto a mi firma había un texto legal que nunca leí. Palabras como poder amplio, facultades irrestrictas, representación plena. Le había dado a Daniel permiso legal para hacer lo que quisiera con mi dinero, mis cuentas, mi vida financiera, y él lo había usado para vaciarme. Señora, ¿se encuentra bien? No, no me encontraba bien. El mundo se había vuelto borroso.
Los sonidos del banco llegaban como desde muy lejos. Sentía que iba a desmayarme. Necesito sentarme un momento. El ejecutivo me ofreció agua. Me llevó a una silla en la esquina. Esperó con paciencia mientras yo trataba de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo no solo me había echado de la casa, mi hijo me había robado, con mi propia firma, con papeles que yo misma había autorizado, con la confianza ciega que le di durante toda su vida. Salí del banco sin sentir las piernas, caminé hasta la plaza más cercana y me dejé caer en una banca de metal que quemaba por el sol de mediodía. A mi alrededor, la vida continuaba. Niños jugando en las fuentes, parejas caminando tomadas de la mano, vendedores ambulantes ofreciendo helados y globos. Nadie me veía. Nadie sabía que la señora vieja sentada en esa banca acababa de perder todo lo que tenía. Pensé en Luis, en cómo habría reaccionado si supiera lo que nuestro hijo había hecho. ¿Lo habría previsto? ¿Habría tratado de protegerme? Pero Luis ya no estaba, y yo estaba completamente sola. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama del hotel barato, mirando la pared manchada, pensando en cada decisión que me había traído hasta este punto. Debía haber insistido en tener cuenta propia. Debía haber preguntado qué estaba firmando. Debía haber cuestionado a Daniel cuando empezó a venir tan seguido con papeles. Debía haber sido otra persona, pero no lo fui. Y ahora era demasiado tarde. O eso pensé esa noche. Resulta que el destino tenía otros planes. Al día siguiente decidí buscar ayuda. Había visto iglesias que ofrecían despensas, centros comunitarios que apoyaban a gente en situación vulnerable, organizaciones de caridad que supuestamente estaban para momentos como este. El centro comunitario quedaba a varias cuadras del hotel. Llegué temprano pensando que sería la primera en la fila. Me equivoqué. Ya había más de 30 personas esperando. La fila era un muestrario de desgracias. Madres jóvenes con niños llorando, ancianos encorvados que apenas podían mantenerse de pie, hombres con cara de derrota que miraban al suelo para no mirar a nadie. Yo era una más, una vieja más pidiendo ayuda, una estadística más de la pobreza. El edificio era gris y feo, con paredes manchadas y sillas de plástico alineadas como en una sala de espera del gobierno. El aire olía a desinfectante barato y a comida recalentada. Cuando finalmente llegó mi turno, una mujer joven con cara de cansancio me entregó un formulario. Llene esto: nombre completo, edad, situación familiar, motivo de la solicitud. Llené cada espacio con letra temblorosa. Nombre: Marta Ríos. Edad: 71 años. Situación familiar: viuda. Motivo de la solicitud: mi hijo me echó de la casa y no tengo a dónde ir. La mujer leyó el formulario sin expresión. Luego me miró como evaluando si mi desgracia era suficiente para calificar. ¿Tiene hijos? 1. Pero él fue quien... Aquí dice que su hijo está vivo y tiene recursos. ¿Ha intentado reconciliarse con él? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Reconciliarme? ¿Con el hombre que me robó, me echó y me dejó en la calle? No es cuestión de reconciliación. Él no quiere... Le voy a dar un panfleto con información sobre mediación familiar. A veces los conflictos se pueden resolver hablando. Me extendió un papel arrugado con un número de teléfono y una dirección. Como si mi problema fuera un malentendido que se arreglaba con una charla. También le puedo dar una despensa. Alcanza para una semana si la administra bien. ¿Tiene dónde guardarla? Asentí sin saber qué más hacer. Mientras esperaba la bolsa de despensa, escuché voces detrás de mí. 2 mujeres hablando en susurros que no eran tan bajos como creían. Dicen que el hijo la corrió, pero yo digo que algo habrá hecho ella. Sí, los hijos no abandonan a madres buenas. Algo habrá pasado. A saber, estas señoras de antes a veces son muy difíciles, muy exigentes. No volteé, no dije nada.
pero cada palabra se clavó como una espina en un lugar que ya estaba demasiado herido. Algo habrá hecho ella. Los hijos no abandonan a madres buenas. Esa era la narrativa. La historia que la gente se contaba para no tener que lidiar con la crueldad de la realidad. Si el hijo te abandona, tú eres la culpable. Si el esposo te maltrata, algo habrás provocado. Si terminas en la calle, es porque te lo merecías. Recibí la bolsa de despensa con la cabeza agachada. Contenía arroz, frijoles, aceite, unas latas de atún. Comida básica que sabía a humillación. Caminé de regreso al hotel sintiendo las miradas de la gente, o quizás solo imaginándolas. Ya no sabía distinguir entre la realidad y mi paranoia. Esa noche, mientras ordenaba las latas en el pequeño buró del cuarto, algo cayó de la bolsa que había traído de la casa. Era un sobre viejo que no recordaba haber guardado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había papeles viejos, recibos amarillentos, notas escritas a mano. Y entre todo eso, una tarjeta de presentación con un nombre y una dirección que no reconocí. Pero lo que me detuvo fue una nota escrita con la letra de Luis. La reconocería en cualquier parte. Esa letra apretada, inclinada hacia la derecha, que había visto miles de veces en listas de compras y notas de cumpleaños. La nota decía solo 3 cosas. Bodega 47, caja azul, importante. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. Luis había dejado algo, un mensaje, una pista, algo que Daniel no sabía. Y de repente, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza. La dirección de la tarjeta me llevó a un guardamuebles en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares industriales, con hileras de puertas de metal numeradas, pasillos largos y luces fluorescentes que zumbaban sobre el concreto. El encargado era un hombre mayor con bigote canoso que masticaba chicle mientras buscaba en su computadora vieja. Bodega 47, a nombre de Luis Ríos, pagada hasta dentro de 3 años. ¿Usted es familiar? Soy su esposa. Viuda. Él murió hace poco. El hombre me miró con algo parecido a la compasión. Lo siento mucho, señora. Aquí dice que usted está autorizada como segundo titular. Puede acceder cuando quiera. Pasillo C, al fondo a la derecha. Caminé por el pasillo sintiendo que las piernas me pesaban. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo hacer eco contra las paredes de metal. La puerta número 47 era igual a todas las demás. Pequeña, de metal verde oxidado, con un candado que brillaba como nuevo. Junto a la tarjeta había una llave pequeña que no había notado antes. La probé en el candado con manos temblorosas. Entró perfectamente. Adentro había pocas cosas. Unas cajas de cartón viejas, un mueble cubierto con una sábana polvorienta, y en la esquina, sobre un estante de metal, una caja azul de metal del tamaño de una caja de zapatos grande. La tomé con cuidado, pesaba más de lo que esperaba. Tenía un pequeño candado que también se dio con otra llave del mismo llavero. Cuando abrí la tapa, lo primero que vi fue un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de Luis. Para Marta, solo para Marta. Debajo del sobre había documentos, muchos documentos, carpetas organizadas con etiquetas meticulosas, copias de escrituras, certificados de seguros, estados de cuenta de inversiones que yo nunca supe que existían. Pero primero, la carta. Necesitaba leer la carta. Me senté en el piso frío de la bodega, con la espalda contra la pared de metal, y abrí el sobre con dedos que no dejaban de temblar. Mi querida Marta, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Significa que mis peores miedos se hicieron realidad y que Daniel te falló de alguna manera que yo siempre temí, pero nunca pude confirmar. Las lágrimas empezaron a caer sobre el papel, manchando la tinta, pero seguí leyendo.
Sé que nunca hablé de esto contigo. Sé que debía hacerlo, pero tenía miedo de que pensaras mal de nuestro hijo, de que sufrieras por adelantado algo que quizás nunca pasaría. Vi señales en Daniel desde que era joven, una frialdad que no era normal, una forma de mirar el dinero y las cosas como si fueran más importantes que las personas, una capacidad de manipular que me daba escalofríos. Traté de guiarlo, traté de enseñarle otra manera, pero hay cosas que vienen de adentro y que ningún padre puede cambiar. Por eso preparé esto, un plan B, un seguro para ti, en caso de que yo no estuviera para protegerte. Seguí leyendo mientras el llanto se convertía en sollozos que resonaban en el espacio vacío de la bodega. Luis explicaba todo con la precisión de un hombre que había pasado años planeando en silencio. Había un fideicomiso a mi nombre que Daniel no podía tocar. Había un seguro de vida que se había activado con su muerte y cuyos beneficiarios éramos solo yo. Había un terreno pequeño en las afueras de la ciudad, comprado décadas atrás, con dinero que nunca pasó por las cuentas familiares. No era una fortuna, no me convertiría en millonaria, pero era suficiente, suficiente para vivir con dignidad, suficiente para empezar de nuevo, suficiente para no depender nunca más de nadie. Todo esto es tuyo, Marta, decía la carta hacia el final. Solo tuyo. Nadie puede quitártelo, ni siquiera Daniel. Sé que no fui el mejor esposo. Sé que a veces no te vi como debía verte, pero siempre te amé. A mi manera, siempre traté de cuidarte. Esta es mi última forma de hacerlo. Vive, mi amor, vive la vida que te mereces, y si algún día puedes perdonarme por no haber hablado antes, te estaré eternamente agradecido. Tú, Luis. Me quedé sentada en ese piso frío durante mucho tiempo, llorando, riendo, sintiendo todo al mismo tiempo. Luis me había visto. Después de todos esos años de silencio, de decisiones tomadas sin consultarme, de papeles firmados sin explicación, Luis me había visto. Había visto el peligro que yo nunca quise admitir. Había preparado un escape cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba uno. No era perdón automático por todas las veces que no me incluyó. No borraba los años de ser invisible en mi propia vida, pero era algo. Era prueba de que alguien me había amado lo suficiente como para protegerme incluso después de la muerte. Guardé la carta con cuidado. Tomé la caja azul con todos los documentos y salí de esa bodega sintiendo algo que no había sentido en semanas. Poder. Por primera vez tenía algo que era solo mío, algo que nadie podía quitarme, y con ese poder venía una decisión que cambiaría todo. Pero eso, lo que hice después de encontrar la caja azul, eso lo cuento en la segunda parte. Al día siguiente fui a ver al abogado cuyo nombre aparecía en los documentos. Se llamaba Andrés Molina, y su oficina estaba en un edificio viejo del centro, de esos con elevadores antiguos que hacen ruido y pasillos que huelen a papel y tiempo. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes gruesos y una sonrisa amable que me hizo sentir menos asustada de lo que estaba. «Señora Marta», dijo después de revisar los papeles que le traje. Su esposo fue un hombre muy previsor. Todo esto está perfectamente legal, blindado de cualquier intento de impugnación. ¿Qué significa exactamente? Significa que usted tiene un fideicomiso con fondos suficientes para vivir cómodamente por muchos años. Tiene un seguro de vida que ya fue procesado y está listo para ser cobrado. Y tiene un terreno que, aunque no es enorme, tiene un valor considerable porque está en una zona que se ha desarrollado mucho. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. «¿Daniel puede quitarme algo de esto?», el abogado negó con la cabeza. «Nada. Su esposo se aseguró de que todo estuviera completamente separado del patrimonio familiar.
Estos bienes nunca pasaron por cuentas conjuntas, nunca aparecieron en declaraciones de impuestos compartidas. Legalmente es como si existieran en un universo paralelo. ¿Por qué haría Luis algo así? Andrés me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Porque lo conocía, señora. A su hijo, quiero decir. Luis vino a verme hace años, preocupado. Me dijo que veía cosas en Daniel que lo inquietaban, una ambición sin límites, una falta de empatía que iba más allá de lo normal. Me pidió que lo ayudara a protegerla a usted en caso de que él no estuviera. Las lágrimas volvieron a caer. Luis había visto lo que yo me negaba a ver. Había actuado mientras yo seguía ciega. Hay algo más que debe saber, continuó el abogado. Su hijo Daniel vino a verme hace unas semanas, antes del funeral de su padre. ¿Qué quería? Información. Quería saber si Luis había dejado algo fuera del testamento principal, algo que él no conociera. Le dije que no podía darle esa información y se fue bastante molesto. Así que Daniel ya sabía que podía haber algo más. Ya estaba casando antes de que el cuerpo de su padre estuviera frío. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome abrumada por todo. Ahora, dijo Andrés, reclinándose en su silla. Usted decide. Por primera vez en mucho tiempo, señora Marta, usted tiene el poder de decidir qué hacer con su vida. Nadie puede obligarla a nada. Nadie puede quitarle nada. La pregunta es, ¿qué quiere hacer? Era una pregunta simple que nadie me había hecho en décadas. ¿Qué quería yo? No qué necesitaba Luis. No qué exigía Daniel. ¿Qué quería Marta? No tenía respuesta inmediata, pero por primera vez tenía el lujo de buscarla. Los días siguientes fueron de aprendizaje. Aprendizaje doloroso, lento, pero necesario. Andrés me explicó cómo funcionaban mis nuevas finanzas. Me enseñó a leer estados de cuenta, a entender términos que antes me sonaban a otro idioma. Me trató con paciencia, como si fuera una estudiante tardía pero dispuesta. Nunca es tarde para aprender, señora Marta, me dijo un día. El problema no es la edad, el problema es que nadie le enseñó antes. Tenía razón. Nadie me enseñó porque a nadie le convenía que yo supiera. Una mujer informada es una mujer difícil de controlar. Una mujer con recursos propios es una mujer que puede decir que no. La primera prueba llegó una semana después. Sonó el teléfono del hotel con un número desconocido. Contesté por inercia. ¿Señora Marta Ríos? Era una voz masculina, profesional, ligeramente engrasada. Sí, soy yo. Mi nombre es Roberto Fuentes. Soy asesor financiero. Me dieron su contacto porque entiendo que usted recientemente heredó ciertos bienes y podría necesitar ayuda para administrarlos. El estómago se me revolvió. ¿Cómo sabía este hombre sobre mi herencia? ¿Quién le había dado mi número? ¿Quién le dio mi información? Eso no es importante, señora. Lo importante es que puedo ayudarla a maximizar sus recursos. Solo necesito que me firme unos documentos para poder acceder a sus cuentas y... No. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. Firme. Clara, definitiva. Perdón, dije que no. No voy a firmar nada, no voy a darle acceso a nada y no vuelva a llamarme. Colgué con el corazón latiendo a 1000. Las manos me temblaban, pero esta vez no era de miedo. Era de algo parecido a la adrenalina, al orgullo. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida, había dicho que no a alguien que quería que firmara algo sin explicármelo bien. Llamé a Andrés inmediatamente y le conté lo sucedido. Hizo bien en rechazarlo, me dijo. Probablemente alguien filtró información. Estos buitres aparecen cuando huelen dinero y personas vulnerables. Pero usted ya no es vulnerable, señora Marta. Ya no. Esa noche compré un cuaderno en la tienda de la esquina. Un cuaderno simple, de pasta dura, parecido al que había tenido de joven cuando soñaba con ser escritora. En la primera página escribí «Cosas que Marta decide». Y debajo, con letra temblorosa pero determinada, 1. No firmar nada sin entenderlo primero. 2.
No confiar en desconocidos que piden acceso. 3. Preguntar siempre, siempre preguntar. Era un comienzo pequeño, pero era mío. Tomé la decisión una mañana de sábado, mientras miraba por la ventana sucia del hotel el tráfico de la ciudad que ya no sentía como mía. Iba a desaparecer, no de manera dramática, no dejando notas misteriosas ni huyendo en la noche. Simplemente iba a irme a un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de cero, donde el apellido Ríos no significara nada. Andrés me ayudó a encontrar el lugar, un pueblo pequeño llamado San Martín de las Flores, a 4 horas de la ciudad. Tenía buena clínica, mercado los domingos y casitas pequeñas que se rentaban a precios razonables. ¿Está segura de esto?, me preguntó mientras firmaba los papeles del alquiler. No, admití, pero estoy segura de que no quiero quedarme aquí. La mudanza fue sencilla porque no tenía casi nada. Una maleta con ropa, una caja con los documentos importantes, el cuaderno de Luis. El cuaderno nuevo donde estaba aprendiendo a tomar decisiones. Cambié mi número de teléfono, cerré las cuentas de correo que Daniel conocía. No dejé dirección de reenvío. No avisé a nadie excepto a Andrés, quien quedó como mi único contacto con el mundo anterior. El viaje en autobús duró 4 horas, que se sintieron como un portal entre 2 vidas. A cada kilómetro que me alejaba de la ciudad, sentía que dejaba atrás a la Marta vieja, la que firmaba sin preguntar, la que servía café mientras otros decidían su vida. San Martín de las Flores era exactamente como lo había imaginado. Calles empedradas, casas de colores, una plaza central con una fuente donde los viejos se sentaban a ver pasar la tarde. Mi casita era pequeña, 2 habitaciones, un baño, una cocina que daba a un patio con un limonero. Nada lujoso, pero era mía. Pagada con mi dinero, elegida por mí. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por costumbre, pero no tenía a nadie a quien hacerle el desayuno. Limpiaba una casa que ya estaba limpia. Cocinaba comida que solo yo iba a comer. La soledad era abrumadora, pero también era tranquila. Por primera vez no había nadie que me dijera qué hacer, cómo vestirme, qué pensar. El silencio que antes me hubiera aterrorizado, ahora se sentía como descanso. Poco a poco empecé a conocer el pueblo. Don Roberto, el de la tienda de abarrotes, que me llamaba la señora nueva y me guardaba los mejores aguacates. Carmen, la vecina de al lado, que tenía 5 gatos y hablaba sola pero era amable. La doctora Elena, de la clínica, que me hizo un chequeo completo y me dijo que estaba bien para mi edad. Solo necesita comer mejor y caminar más, me dijo. Y quizás compañía. La soledad a veces enferma más que los virus. Tenía razón, pero también estaba aprendiendo que hay diferentes tipos de soledad. La de antes, rodeada de gente que no me veía, era peor que esta, donde al menos podía escuchar mis propios pensamientos. Pasaron los meses. Aprendí a hacer las compras yo sola, a pagar las cuentas, a tomar decisiones pequeñas que antes otros tomaban por mí. Cada elección era una victoria minúscula que iba sumando. Y entonces, un día, Daniel me encontró. Supe que algo andaba mal cuando Andrés me llamó con urgencia. Señora Marta, su hijo está buscándola. Ha contratado a alguien para encontrar su ubicación. El estómago se me contrajo en un nudo. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Al parecer hay un problema con el apartamento que era de usted y de Luis. Necesita una firma suya para poder venderlo. Sin esa firma la venta está trabada. Así que era eso. No le importaba encontrarme porque me extrañara. No quería verme porque se hubiera arrepentido. Me necesitaba porque había un papel que firmar y dinero de por medio. También intentó algo más, continuó Andrés con voz grave. Presentó una denuncia alegando que usted podría estar sufriendo de demencia, que sus decisiones recientes no son racionales, que debería haber un tutor legal que maneje sus asuntos.
La rabia me subió desde el estómago hasta la garganta. ¿Demencia? ¿Está diciendo que estoy loca? ¿Está tratando de invalidar sus decisiones para poder acceder a lo que Luis le dejó? Es un truco legal bastante común, pero no se preocupe, tengo toda la documentación para demostrar que usted está en perfectas facultades mentales. La denuncia no va a prosperar. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, no era tristeza, era furia. Una furia limpia, clara, que me hacía ver todo con una nitidez nueva. Daniel no solo me había echado de mi casa, no solo me había robado. Ahora trataba de hacerme pasar por loca para quitarme lo poco que me quedaba. Era mi hijo, lo había cargado 9 meses, lo había amamantado. Lo había cuidado cuando tenía fiebre, y él estaba dispuesto a destruirme legalmente para conseguir más dinero. Unos días después llegó una carta. No sé cómo consiguió mi dirección, pero ahí estaba, en el buzón de mi casita, con la letra de Daniel en el sobre. La abrí con manos que ya no temblaban de miedo. «Mamá», decía, «te necesito. Hay asuntos legales que solo tú puedes resolver. Sé que estás molesta, pero somos familia. La familia siempre encuentra la manera de perdonarse. Por favor, llámame». Leí la carta 3 veces. Busqué algún rastro de arrepentimiento genuino, alguna disculpa real, alguna señal de que mi hijo todavía existía debajo del monstruo que se había revelado. No encontré nada. Solo necesidad disfrazada de afecto. Solo manipulación vestida de reconciliación. Tomé una hoja de papel. Escribí una respuesta. Luego la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No iba a responder, no iba a darle el poder de una reacción, no iba a explicarme ni justificarme. El silencio sería mi respuesta, el silencio y la distancia. Pero Daniel no aceptaba el silencio. Apareció un martes por la tarde. Yo estaba sentada en la plaza, leyendo un libro bajo la sombra de un árbol viejo, cuando escuché un carro que se detenía con brusquedad. Lo reconocí antes de que bajara. El mismo porte arrogante, el mismo traje caro, la misma expresión de quien cree que el mundo le pertenece. «Mamá». Su voz sonaba contenida, como si estuviera haciendo un esfuerzo enorme por parecer civilizado. Cerré el libro despacio. No me levanté. No corrí a abrazarlo. Lo miré como se mira a un extraño que interrumpe tu paz. Daniel. Se sentó en la banca sin pedir permiso, demasiado cerca para mi comodidad. «1 año, mamá. Llevas 1 año desaparecida. ¿Tienes idea de lo que me has hecho pasar?» Lo que él había pasado. Por supuesto. Todo siempre era sobre él. «Sé exactamente dónde he estado», respondí con calma, «viviendo mi vida, lejos de personas que me lastiman. No seas dramática. Lo que pasó fue un malentendido. Cosas legales que se salieron de control. Nunca quise hacerte daño. Me echaste de mi casa 4 días después del funeral de tu padre. Vaciaste las cuentas bancarias, firmaste documentos en mi nombre, me dejaste en la calle con un sobre de dinero como si fuera una empleada a la que despides. Cada palabra salió clara, firme, sin lágrimas. Había esperado meses para decir esto y ahora las palabras fluían solas. Daniel cambió de táctica. La manipulación suave reemplazó a la indignación falsa. Daniel respiró hondo, como si estuviera perdiendo la paciencia. «Mamá, dejemos el drama», dijo con voz baja. «Esto no es personal, son trámites que quedaron pendientes». Se inclinó un poco hacia mí. «El departamento no se puede vender sin tu firma. Necesito cerrar eso cuanto antes». Me miró fijo, sin rastro de culpa. «Yo no hice nada para lastimarte», añadió con calma. «Hice lo que tenía que hacer, y si tú quedaste en medio, no es mi problema». «No». La palabra lo detuvo en seco. «¿No qué?» «No voy a firmar nada. No voy a arreglar nada. No voy a ayudarte con tu problema del apartamento, ni con ningún otro problema que tengas». Su rostro se endureció. La máscara de hijo preocupado cayó revelando algo más frío debajo. «Mamá»,
No hagas esto más difícil. Tengo derechos legales. ¿Puedes qué? ¿Declararme loca? Ya lo intentaste, no funcionó. ¿Quitarme lo que tengo? No puedes. Tu padre se aseguró de eso. Obligarme a hacer algo que no quiero. Ya no tienes ese poder. Me levanté de la banca. Lo miré desde arriba por primera vez en mi vida. No somos familia, Daniel. La familia no trata a nadie como basura. La familia no roba. La familia no abandona. Tú dejaste de ser mi familia el día que decidiste que yo era un obstáculo entre tú y el dinero. Te vas a arrepentir de esto, dijo con voz baja, amenazante. Quizás, pero será mi arrepentimiento, mi decisión, mi vida. Ya no tienes voz ni voto en nada de lo que me pase. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa sin mirar atrás. Escuché el carro arrancar con furia, las llantas levantando polvo en el camino. Y cuando la puerta de mi casita se cerró detrás de mí, sentí algo que no esperaba. Vacío. No alivio, no victoria, vacío. El vacío que queda cuando finalmente sueltas algo que cargaste demasiado tiempo. Algo que te estaba destruyendo, pero que era tan parte de ti que dejarlo duele casi tanto como sostenerlo. Los días después del encuentro con Daniel fueron los más difíciles. No porque él volviera. No lo hizo. Andrés me informó que había regresado a la ciudad y que estaba tratando de resolver sus problemas legales por otras vías. El apartamento seguía sin venderse. Los negocios de Daniel aparentemente no iban tan bien como él quería aparentar. Lo difícil fue lo que quedó dentro de mí después de confrontarlo. Había imaginado ese momento muchas veces. Había ensayado las palabras, había visualizado su cara de sorpresa, había fantaseado con la satisfacción de por fin decir todo lo que callé durante años. Pero la realidad fue diferente. No hubo satisfacción, solo tristeza. La tristeza de aceptar que el niño que crié se había convertido en alguien que yo no podía reconocer ni amar. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la mañana pensando en todo lo que podría haber hecho diferente. Debí ser más dura cuando era pequeño. Debí enseñarle más sobre el valor de las personas. Debí haberlo confrontado la primera vez que me faltó al respeto. Los debí eran una trampa. Andrés me lo había advertido. El pasado no se puede cambiar, señora Marta. Solo se puede aprender de él. Usted no es responsable de las decisiones de un hombre adulto. Usted hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Tenía razón, pero saberlo no quitaba el dolor. La culpa intentaba volver constantemente. Se disfrazaba de diferentes formas. A veces era la voz de mi madre. Una buena madre nunca abandona. A veces era el eco de Daniel. Somos familia. A veces era mi propia voz, preguntándome si no estaba siendo demasiado dura, demasiado orgullosa, demasiado fría. Aprendí a reconocer esas voces, a escucharlas sin obedecerlas, a dejarlas pasar como nubes en el cielo que vienen y van, pero no definen el clima para siempre. Con el tiempo, el dolor cambió de forma. Ya no era agudo, punzante. Se volvió algo más suave, más parecido a la melancolía que a la agonía. Como el dolor de una herida vieja que ya cerró pero que todavía duele cuando cambia el clima. Empecé a encontrar pequeños placeres. El café de la mañana en mi patio, viendo cómo el sol iluminaba las hojas del limonero. Las caminatas por el pueblo, saludando a vecinos que empezaban a conocerme por mi nombre. Los domingos en el mercado, eligiendo frutas y verduras que yo misma iba a cocinar. Carmen, mi vecina de los gatos, empezó a invitarme a tomar el té por las tardes. Al principio acepté por cortesía, pero después descubrí que me gustaba su compañía. Hablábamos de todo y de nada, de recetas y de telenovelas, de la vida y de la muerte, de los hijos que a veces salen bien y a veces no. Tuve 3, me contó un día.
2 son buenos, uno no, no fue culpa mía. A veces simplemente son así. Su honestidad me liberó de algo que no sabía que cargaba. No era la única, no estaba loca. Hay veces los hijos simplemente no salen como uno espera, y eso no significa que la madre haya fallado. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré el cuaderno azul de cuando era joven. Ese donde escribía historias y soñaba con ser escritora. Lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, la tinta descolorida, pero todavía podía leer mis palabras de décadas atrás. Historias de mujeres valientes, poemas sobre el mar que nunca había visto, sueños de una muchacha que creía que todo era posible. Cerré el cuaderno y tomé el nuevo, el que había comprado para anotar mis decisiones, y empecé a escribir. No decisiones esta vez, palabras, mi historia. Todo lo que había pasado desde el día en que Daniel me echó hasta este momento en este pueblo donde nadie me conocía y donde estaba aprendiendo a conocerme a mí misma. Hoy tengo 73 años. Llevo 2 años viviendo en San Martín de las Flores. Mi casita ya tiene plantas en todas las ventanas, un gato callejero que adopté sin proponérmelo, y estantes llenos de libros que finalmente tengo tiempo de leer. El cuerpo está cansado, los huesos crujen cuando me levanto, la vista ya no es lo que era, pero la mente está más clara que nunca. De Daniel sé poco. Andrés me cuenta lo esencial. Vendió el apartamento eventualmente, aunque a menor precio del que esperaba. Sus negocios tuvieron problemas. Se divorció de Laura. No tengo detalles ni los quiero. A veces me pregunto si piensa en mí, si alguna vez se arrepintió de verdad, si algún día entenderá lo que destruyó, pero ya no espero respuestas. Ya no necesito que él cambie para poder estar en paz. Mi paz no depende de él. Ya no. La carta de Luis la guardo en una caja junto a mi cama. No por el dinero que representaba. Eso ya está invertido, generando lo suficiente para vivir sin preocupaciones. La guardo porque es la prueba de que alguien me vio. De que alguien pensó en mí cuando yo no sabía pensar en mí misma. Luis no fue un esposo perfecto. Hubo cosas que me hubiera gustado que fueran diferentes, pero al final, cuando más lo necesité, él estuvo ahí, de la única manera que pudo, dejándome un escape que yo no sabía que necesitaba. El cuaderno donde escribo mi historia ya tiene más de 100 páginas. No sé si alguien más lo leerá algún día. No sé si importa. Lo importante es que lo escribo, que mi voz existe, que mi historia no se perderá en el silencio donde la guardé tantos años. Si algo he aprendido es esto. El amor no es sacrificio infinito. El amor no es borrarte para que otros brillen. El amor no es firmar papeles sin preguntar porque confías ciegamente. El amor verdadero incluye el amor propio, y ese amor, el que me debo a mí misma, llegó tarde, pero llegó. No tengo rencor. El rencor pesa demasiado y ya no tengo fuerzas para cargas innecesarias. Pero tampoco tengo la obligación de perdonar algo que nunca me pidieron perdón de verdad. La paz que encontré no es alegría constante. Hay días tristes, hay noches de insomnio, hay momentos en que la soledad pesa como plomo, pero es una paz real, construida con mis propias manos, en un lugar que elegí yo. Y si estás escuchando esto y te reconoces en alguna parte de mi historia, si eres una mujer que pasó su vida sirviendo a otros sin que nadie le preguntara qué quería, si tienes un hijo o una hija que te trata como si fueras un mueble, si firmaste cosas sin entender porque te dijeron que así se hacía, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. Quiero que sepas que mereces más que sobras de amor y migajas de respeto. No te voy a decir que es fácil. Sería mentira. Empezar de nuevo a los 70 fue lo más difícil que hice en mi vida, pero también fue lo mejor. Porque al final,
cuando ya no podía ser la esposa de nadie, ni la madre disponible de nadie, ni la función que otros necesitaban. Por fin pude ser Marta, solo Marta. Y resulta que Marta, después de todo, no estaba tan mal. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escuchar que pueden elegir, que pueden decir no, que pueden empezar de nuevo aunque el mundo les diga que ya es muy tarde. Y si tú eres una de esas mujeres, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia. Cuéntame desde dónde me estás escuchando, porque tu historia también importa. Tu voz también merece ser escuchada. A veces, desaparecer es la única forma de volver a existir. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla.